Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Pico Barro. Dentro de esa ruta itinerante que venimos llevando a cabo desde hace ya, prácticamente tres décadas, intentando recopilar datos de todos aquellos vecinos de nuestra localidad en esa gran diversidad de actividades laborales, pues casualmente y visitando a una buena podóloga y amiga, conocimos allí a José, nuestro protagonista en el día de hoy, un hombre muy conocido en el pueblo de Rota, pero no en vano, pues bueno, nos vino de auténtica maravilla para tenerlo como protagonista aquí en el día de hoy en este vuestro programa Pico Barro. José va a cumplir 86 años el 19 de marzo, una trayectoria extraordinaria, un hombre que ha tenido una gran diversidad de trabajo y entre ellos, pues cómo no, ha sido arte y parte de las instalaciones del antiguo Cine Victoria. También dentro de esa recopilación de datos hablaremos de los nombres anteriores y posteriores que haya podido tener estas instalaciones, amén de, de su vida a nivel laboral, social y cultural. Entramos en materia. José Martín Niño Medina, conocido por Belica. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo bien. Qué alegría de tenerte aquí hoy, ¿eh? Vale. Me da mucha alegría. Hombre, me alegro también de ver que me ha la entrevista esta. Muy bien. José, Cine Victoria, has tenido grandes actividades. Bueno, naces un 19 de marzo en la calle Capitán Cortés. En la calle Capitán Cortés, número 2. Tus padres, háblame de tus padres, de aquellos recuerdos que tú tienes de tu Hombre, infancia. yo los recuerdos que tengo de mi padre eran del campo. Pues claro, me vine del campo con 15 años. Y allí por el campo, mi padre me compró unas jarritas más pequeñas para regar, ¿no? Porque tenía 10 o 12 años. Y lo que hacíamos era, cuando llegaba la hora de abrar los pimientos, de coger los pimientos, pues le ayudaba a mi padre, es lo que yo hacía en el campo. No, que tu padre tenía el campo en el Pago Valdespino, en ¿no? el Valdespino, tenía el campo. Muy bien. ¿Tuviste oportunidades a nivel de estudiantil o de hecho aquel típico profesor itinerante que visitaba las parcelas, el que de vez en cuando pues daba algo de primeros conocimientos básicos? A mí los problemas pues hacer un cuaderno que me llevó y hacer rayitas, y de ahí me fui haciendo lo poco que sé, lo aprendí en el campo, que ya me vine para Rota con 15 años, me coloqué con 2 oficinas y esto es todo lo que yo he podido estudiar. Pero casi toda una vida dedicado trabajando para don José Resina, ¿no? Toda. Yo me coloqué en 1949. En 1949. Y me jubilé con él. ¿Y qué, empezaste a nivel de obra, a nivel de albañilería? Empezamos a trabajar, yo cuando entré a trabajar con él, estaba haciendo los salés pianos, que le llamaban. Yo entré con 15 años y ya toda la vida pues, estaba de pinche hasta que me hice un oficio de albañil y con esto trabajando. Porque don José Resina fue fundador del Cine Victoria, pero anteriormente tenía otro nombre, ¿no? ¿Se llamaba? Se llamaba Cine Parejardón. Pérez Jardón, se llamaba. Y le cambiaron el nombre por la mujer de don José Resina, que se llamaba Victoria. Y le pusieron Cine Victoria. Exactamente. ¿Y estuviste un tiempo en el mundo de la albañilería? Luego pasas al servicio militar. ¿Dónde estuviste en la mili? En la mili hice la instrucción, la hice en San Fernando. Y después vine destinado a la primera comandancia que hubo, que estaba a donde está el Cine Plata. Estaba el Cine Plata. Allí fui destinado como cocinero. Estando allí en la mili, caí malo. Y me mandaron, que es la foto ese que tú ves ahí de marino. Y de ahí, ahí terminó el servicio militar, ese nada más que 9 meses de mili. ¿Y después te incorporaste a Después las me tareas incorporé laborales? a mi trabajo que estábamos todavía haciendo el Banco de Andalucía. El Banco de Andalucía empezó en 1954 y se inauguró en 1957. Cuando yo nací, se inauguró, en el año 57. Ahí todo eso lo recuerdo que tengo y la vida que yo ha tenido. Y los cambios que ha pegado la Plaza de Andalucía, o la Plaza de España, donde está el Banco de Andalucía, donde está ahora
El Banco Santander, ahora denominado Sí, Banco Santander. ahí que había una farola grande en medio, con una farola. Después se montó, la primera fuente de agua que se montó delante del cine del Banco de Andalucía. Se montó, se inauguró el agua cuando vinieron los americanos, una fuentecita que yo no sé dónde iba para esa fuente, allí ya no está, no existe. Que era, le decía entonces la Alameda. Se conocía por la Alameda. Es lo que más recuerdo que tengo yo de eso. De todas formas, don José Resina ha tenido, bueno, grandes obras en el pueblo de Rota, ¿o no? Don José tenía las primeras obras más grandes que se hicieron en Rota, las hizo don José Resina en aquellos tiempos. Porque él participó de concejal con Navarro Flores, ¿no? Era concejal del ayuntamiento. Con Navarro Flores, estuvo Con de concejal. Navarro Flores. Y con uno... Y con don Antonio García de Quiró Mirán. Antonio Quiró. Sí, con don Antonio García de Quiró. Quiró también. También fue. Sí, estuvo con él, sí. Bueno, pues después todas las obras más grandes que se hicieron, como el Banco de Andalucía, varios edificios que hicimos, se hizo con él. En la base, que tuvimos también la base, yo estaba de encargado con él entonces. Ya ¿El colegio Calazán también fue obra de él? ¿Quién? ¿San José de Calazán, el colegio? Sí, sí. También. También. Que se empezó, tuvo mucho tiempo parado y después se continuó otra vez. Ya, yo toda mi vida he sido con don José Resina y entré con esa edad que yo te he dicho y me jubilé con él. Me jubilé como operador de cine, porque yo monté una empresa y la puse a nombre de mi mujer. Y tenía mis trabajos por fuera y aparte estaba el cine. Por eso me jubilé en el cine. Porque él delegó en ti, en el cine, en la instalación tuya, ¿no? Yo cuando entré en el cine, entré como acomodador en el cine. Pero cuando terminaba de acomodar a la gente por las propinillas, porque todavía estaba la cosa muy mala en aquellos años, me iba a la cabina, de ayudante a la cabina. Y me pagaban mi sueldo y después me daban una gratificación por la cabina. Pero le digo un día a don José Resina, porque el jefe de cabina era Fernando Márquez, que trabajaba en el ayuntamiento. Ese cobraba y no era nada más que porque llegaba un inspector, pues se llamaban a él y él quedaba la cara. Y un día le digo yo a don José Resina, digo, don José, si yo me saco el carnet de operador, el sueldo que usted le da a Fernando Márquez, me lo podría dar usted a mí, ¿no? Dice, hombre, claro, si tú te sacas el carnet de operador, pues por sueldo no se lo tengo que dar a Fernando Márquez. Entonces, y yo agarré mi día a estudiar como podía, lo poco que sabía, que me fui, él me llevaba cuando hubo las exposiciones para operador, pues me llevaba él. Estuvimos yendo 3 días a Sevilla. Un día me hicieron unas pruebas, otro día me hicieron otras pruebas, total que me saqué el carnet que es el que yo te he enseñado. Y entonces el sueldo ese me lo compró a mí. Es la historia del carnet mío. ¿Ha tenido muchas remodelaciones el cine por dentro? Sí, un montón, el cine. El cine, pues mira, yo lo primero en el cine, que cuando estaba haciendo el cine, trabajaban las máquinas con carbones. Ahora no, ahora trabajan con lámparas, trabajan totalmente, ahora como se hacía antiguamente, había una máquina que había que estar dándole con una manivela a la par que se iba recogiendo, la primera máquina de Dios que había en el cine. Ahora no, ya no, ahora las máquinas son automáticas y andan solas. Te puedes ir al patio de uva que si se corta te va para arriba encima. Eso se hace la pausa solo y sigue y avanza, está todo calculado. Todo calculado. Está todo informatizado. Ha cambiado mucho la vida, ¿eh? De lo que yo conocí el cine a lo que yo lo dejé, un 100%, eso ha variado un montón. Es otra historia, ¿eh? Y además las películas que hoy que César, entonces había mejores películas que hay hoy. Otras películas, pues yo conozco a tantas películas, esas películas que me ha llevado 30 y tantos años echando cine. De echando cine, sí. Eso.
¿Quién estaba en la cantina en aquel entonces? Porque usted tenía una cantina, tenía el gallinero arriba, la parte de arriba le llamaba el gallinero, ¿no? Manuel Carrero, el Carrero, que no sé si ya no tengo fotos, pero la has dejado, tenía fotos yo. Es el que llevaba la cantina. El portero, en el anterior estaba Piñero. Piñero, me acuerdo yo de él. Que vivía en casa de mis padres, en la calle Puyana. En la calle Puyana vivía Piñero. Estaba pero luego se fue a Jerez a vivir. Exactamente. Sus hijos viven en Jerez. Del cine se fue a Jerez. A Jerez con el cuñado. Después tuvo un tal Escamilla. Después tuvo Pescailla, uno que le llama José Pescailla. Y después tuvo Juanito Santos. Sí, Juan Santos. Y tuve yo, pero da como da dos. Ya después yo, fue cuando ya me metí en la cabina. Porque yo me metí en la cabina, yo estaba, cuando yo me empecé a hacer cine, en el cine, que no sé, el cine Avenida, no sé. Sí, si yo me acuerdo. Que era ver la costilla. Sí. Ahí empecé a hacer cine. Y Vicente el Carbonero lo usaba en el Rodar Cinema. Pero una noche hubo una avería, y como yo siempre estaba con las máquinas y con eso, hubo una avería en el cine y me mandaron a llamar a mí del cine Avenida a rodar a ver si daba con la avería. Total que llegué, como ya yo acabé que desmontaba, el que desmontaba las máquinas y eso iba yo, pues fui y vi con la máquina, con la avería. Entonces ve cuando me pasaron a mí al rodar y a Vicente lo pasaron a la avenida. ¿Y si Carrana tenía el puesto de pipa allí en el cine Victoria? ¿Quién era? Allí lo tenía Zarcisa. Primero. Y después lo tuvo Chicarrana. Y ya no conseguí. Que después del cine había que barrer y había que hacer lo suyo, ¿no? El que vendía eso es el que barría los cines. El que barría el cine. Ese es el pago que le daba. La compensación era esa, ¿no? La compensación era... Dejar cine barrido, porque... Dejar cine barrido limpio. Aquello antes no había aspiradora ni nada, antes era escoba y recogedor. Toda escoba. Qué arte. Y a mí me llegaba la película en un camión que venía de Sevilla, me traía la película ¿Una película o varias películas o simplemente una película y luego espera que viniera otra? Estaba la película, y como la película, que la mayoría se llama Ternoso 2, según cómo daba la película, entonces venían las películas siempre, entonces venía en el tren, entonces te venían en el tren, entonces iba a esa silla a recogerla. Y la película esa me la tenían que dejar a mí, porque la tenía que dejar preparada para al otro día hacerla. Que había que preparar la mano, la manivela. Hoy ya no, las últimas ya no, ya la metes tú y es toda en una bobina. Antes eran 3 bobinas y ahora no, ahora es una sola. ¿Y para empalmar una bobina con otra, cómo se hacía? Con cetona. ¿Con cetona? Cuando tú estabas pasando la película y se cortaba, pues cogía un papel uno y la metía en medio. Para cuando estaba desligando, rebobinando, pegar. Se cortaba y la metía tú como fuera para que siguiera el cine, ¿no? Entonces se cortaba, le metías un pedacito de papel y ya cuando te estaba dando la vuelta, al caer el papel, y ya sabes tú que ahí estaba el corte. Entonces la cortaba, la rajaba con cetona, la pegaba y ya después vino, ya por última, que también la tuve yo, ya venía una máquina nada más que para pegar. La ponía tú en la cinta y la unía ahí y ya dejaba pagar. Sí, que venía para unirse fácilmente. Sí. Así, el cine, vamos, todo. Y después enseñé varios sabalillos en el cine. Pero que no se conserva nada de las antiguas máquinas del cine, ¿no? Las máquinas se quitaron todas, que yo no sé. Yo tuve la primera máquina que se hubo en el cine, la tenía don Cerecina en un cao. Y dijeron que la iban a montar en el cine Vitoria, pero yo no he visto que han montado. Sí, que no la han montado, no la han sacado para rememorar y recordar un poquito cómo ella en aquellos tiempos, ¿no? Donde está el aparcamiento, que estaba el cine Vitoria, ¿no? Como tú sabes, ahí debían de haber puesto una máquina porque ahí siempre ha estado el cine. El cine Vitoria siempre ha existido.
vamos, asistido, pero antes del de ese cine Vitoria, cuando el cine Piranó era un teatro. Tenía un eso a los lados, unos palcos a los lados. Y ya cuando se tiró el cine, pues ya entonces lo hizo, lo anchó un poquito más y lo arregló ya eso. Que ahí había festivales, había fiestas patronales, había de todo, ¿no? Ahí había de todo. Ahí he visto yo a Marifé de Triana, he visto a Pepe Pinto, he visto a todo, Manolo Caracol, todo. ¿También ha estado Manolo Caracol en el Victoria? En el Victoria no, en el Rodal. En el Royal. En el Rodal. Que también pertenecía a Don José, ¿no? El cine Royal también, el cine ¿no? Rodal lo compró Don José en el cine al cuñado. Lo compró. Sí. Ahí sí había también grandes actuaciones, ¿no? Ahí había hombre, unos pocos de arranque. Los festivales de España también. venían también ahí. Y daban, ahí mismo, el cine Rodal venía un fútbol, el cine Rodal. El cine Rodal teníamos nosotros que venir, habíamos 3 acomodadores en verano, Silva, Juanito Santo y yo. Y teníamos que sacar todos los domingos 1000 sillas. ¿Todos los domingos 1000 sillas allí? Y después al otro día el lunes meterla para adentro. Qué locura, ¿no? Para ganar por las propinas. Yo estaba en la playa con mis amigos, con mi mujer, y con la playa y con mis hijos, y a las 5 de la tarde me iba aquí para el cine a sacar sillas. Y ganaba lo mismo. Era una locura, en aquel entonces era una locura. Pero tenía que hacerlo porque venía un inspector y cogía con 2000 sillas cine y tenía que pagar y se acaba a mí, durante la semana lo enviaron más que a mí. Y la metíamos para adentro a donde estaba la cantina. ¿Sabes dónde estaba la cantina de Rodal? Sí, al fondo, ¿no? Al fondo, pues, había un almacén. A la izquierda, sí, allí un almacén. Un almacén allí guardamos, sacamos las sillas 4x4 que eran. Aquello era un espacio maravilloso, muy amplio, ¿eh? Sí, hombre, sí. Un espacio buenísimo, ¿eh? Sí, tiene un patio. Los festivales se cambiaban. El escenario estaba arriba y había que dar la vuelta a la silla para cambiar, porque estaba... El cine era más grande, para arriba que para abajo, porque hacía un tacón. Hacía un tacón ahí abajo, ¿no? Hacia abajo donde estaba la cantina. Y entonces para arriba lo poníamos todo para... entraba mucho más días. ¿A que te acuerdas de esa primera película que viste en el Victoria? ¿O la primera película? La primera película que se estrenó en el Cine Victoria, cuando el Cine Victoria, El árbol del ahorcado. El árbol del ahorcado. Que era por Gary Cope. Sí, pero ya esa la ha echado y sigue echando la televisión. 13 Televisión la está echando de vez en cuando. Cuando se estrenó el Cinemascope, con la túnica sagrada. La túnica sagrada. Bueno, y a mí me ha pasado caso en la cabina. Cuéntame. La película, mira, una película que se llamaba Aterriza como puedas. Sí. En la segunda función por la noche se me cortó más de 10 veces. No me daba mano de cortar, de pegarla a eso. ¿Pues se rompía o qué? Que venía mala a la película, venía con muchos piquetes y a cada vez que pasaba por un rodillo, ¡ya! Saltaba y venga, salta. Y yo estaba ya la gente llegaba pegándose y yo me van a matar aquí. No se me olvida. Esa película fue... y las películas que venían de Manolo Escobar en aquel tiempo, había que llevarse 2 horas preparándolas. Además se llenaba al cine, ¿no? Al cine se llenaba, pero el que estaba en la cabina es el que lo sufría. Porque cuando te mandaba la película y te enviaban una carta diciendo, repasad bien la película. Es que tenía algo. Que venía con unos piquetes, quiere decir que estaba al corte, y entonces había que hacerle un corte para que pasara bien por el rodillo. Entonces no ha sido fácil, ¿no? No. De trabajar ahí en cabina, ¿no? La película, entonces que había mucha gente en el cine, las películas venían malas, de las veces que se pasaba, porque a mejor del cine mío, iba para otro cine. Y claro. yo le daba 3 cortes y no lo había repasado, porque se lo encontraba el operador que estaba en el otro cine.
pero el cine era criminal. ¿Y el comportamiento del público roteño en el cine era un comportamiento de paciencia o que empiece ya que el público se va o qué? El cine cuando... Habrá escuchado de todo, ¿no? De todo, el cine de todo. Y además, cuando era una película de largometraje, cuando era la última, mejor entraban, por última, mejor entraban ya en septiembre, entraban 4 o 5 en la segunda función. ¿Y tú qué hacías? Como había entonces 2 máquinas, cuando yo estaba había 2 máquinas. Después ya cuando yo terminó, había nada más que una, que era lo hacía todo del tirón, toda la película del tirón. Pues había que hacer cambios de rollo. Y algunas veces pues, la cortaba tú porque la pasaba y cortaba al cambiar, a lo mejor le quedaba hasta 10 minutos y te comías 10 minutos de esta. Y 10 minutos de la otra, cuando le quitaba la película... 20 minutos. ¿En la segunda parte? En la segunda parte. En la segunda parte. Para salir antes. Sí, porque es que ya en septiembre, cuando íbamos por al cine, pero en el verano, y el sonido del cine era lo principal, porque venía películas que venían muy bajas de sonido y se pasaba el quinario y la gente subía, dale usted más voz, la puta. No era fácil. No era fácil. ¿Y don José se pasaba por ahí de vez en cuando a ver cómo funcionaba? Todas las noches. Todas las noches. Don José te sentaba delante, al entrar al cine, al entrar te hablo del rodar cine, te sentaba en el cuadrito a la entrada, cogía la pantalla enfrente, ¿no? Entonces tenía un timbre al lado y para hablar conectado con la cabina. Entonces, que quería más sonido, 2 pitidos. Que quería menos, uno para atrás. Que estaba desenfocado, y te lo iba diciendo todo. Pues. Él estaba de... No, lo que pasaba, si tú estabas en la cabina, y estabas echando la película, en la segunda tenía que salir otra vez. La tenía que ir preparando, dándole la vuelta. Que entonces era todo a mano. Todo manual. Todo era manual. Que mientras que estaba echando la segunda parte, la primera la estaba rebobinando. La estaba rebobinando. Pues como te equivocas y no la rebobinas, ¿Eran rollos que pesaban mucho o eso vendía en una...? Eso venía en 5 partes. ¿En 5 partes? En 5 partes. Y entonces tenía 5 pausas, ¿no? ¿O empalmaba del tirón? No, se empalmaba. Según los metros porque la película, en la carta que te mandaban de papel de repaso que te llamaba, te venían los metros que traía la película. Y mucha gente llegaba en el verano, te voy a decir el verano que iban muchos niños y eso, ¿no? Y llegaba el padre a lo mejor y preguntaba al acomodado o al de la cabina, ¿sobre qué tiempo, qué hora tiene la película? Entonces la película se multiplicaba por 365 los metros que traía la película y te daba el tiempo que tenía. Entonces yo llegaba y le decía tantos metros, lo multiplico por 365 y me daba justo el tiempo que tenía la película. Sí, la temporización de la película. Sí, y ya pasábamos horas y horas, porque también había veces que había que preparar la película y había que verla antes. Las películas que sean de mayores de 18 años, como tenían los salesianos al lado, los salesianos por la azotea veían las películas que eran de menor y que no eran. Y había que tener un cuidado que no vea. Y a lo mejor había películas, había que me decía don Cerecina. La censura. La censura, tú lo has dicho. Cuando me decía, prepara la película y yo la veía en la cabina. Colocaba un cartelito, un papelito blanco, y la graduaba y la sacaba a la miedo. Y cuando llegaba la escena verde, pues saltaba uno. No se cortaba, se dejaba pasar. Pues los curas los tenía negros.
Vamos a hacer una pequeña pausa para unos consejos publicitarios y retomamos el hilo a esta interesante entrevista con José Martín Niño, largo y tendido, hablando del cine, de su hazaña, de su trabajo, de sus labores, de su disfrute y de su no disfrute de vez en cuando. Pausa obligada y necesaria y retomamos el hilo en unos segundos. Bien, seguimos de nuevo después de estos viejos o nuevos consejos publicitarios. Retomamos el hilo a la entrevista con José Martín Niño Medina. Nació en el año 1935, ayer. Seguimos hablando de estas experiencias tuyas dentro de lo que es el trabajo en el Cine Victoria, Cine Royal, porque prácticamente tu jubilación fue... ¿En el cine? Fue en el cine. En el cine. Cuando me acuerdo de acomodador del cine fue cuando se abrió el Cine Royal. Porque el Cine Royal, sabe que era así, y después lo cambiaron, más grande. El Cine Royal se hizo a posteriori, ¿no? Sí, el Cine Royal se hizo posterior, era un cine más pequeñito. Pero que es una edificación que ya estaba hecha, que no la hizo don José. Sí, la hizo don José. También la hizo don José, el Cine Royal. El terreno se lo compró a... El terreno, él se lo compró no me acuerdo cómo se llamaba. Su primo, dijiste, su hermano, un familiar suyo, ¿no? No, el cine lo compró pero no me acuerdo el nombre de... Era un cine, donde estaba el Cine Royal primero, el primitivo que había, estaba al entrar, sí. Y ahora cuando se hizo al contrario, se hizo para arriba, porque era mucho más ancho. Se agrandó mucho el cine. Entonces me estuviste comentando de que con el tema de la censura y con el tema de la cercanía del Colegio Salesiano había que tener mucho cuidado con las películas mayores y menores, ¿no? Exactamente. Cuando se cambió el cine, cuando a lo primero que estaba el cine, otros no, porque no daba a los salesianos. Daba a la casa que está a la vera de la capilla de San Roque. De San Roque, sí. Ahí daba. Y después lo cambiaron para atrás. Entonces ya lo cogía los salesianos. Estaba por detrás de los salesianos estaba al entrar a la derecha, estaban los salesianos. Y después a la izquierda estaban otra vez los salesianos, que ya estaban los colegios. Era una época, la tuya, de tus inicios, que prácticamente lo que existía era el cine. Sí, el cine. El cine, y era el único sitio más o menos de distracción. Y entonces en verano, donde venía la parroquia veraniega, que eran mucha gente de Sevilla, de Jerez, del entorno, sí que aprovechaban, porque además era un cine de verano en abierto, la noche, fresquita, pues apetecía también distraerse, ¿no? Ahí daba gloria, hombre, el verano era famoso aquello por la frescura que había, la comodidad que había, que pasaba un rato bueno viendo, echando el cine, viéndolo. Yo lo veía por la cabina, por el bujero. Si tiraras de la manta para atrás, ¿repetirías tus vivencias, todos esos momentos que has vivido? ¿O te hubiera gustado haber trabajado de otro tipo a nivel laboral? Yo me vine del campo, cuando me vine del campo, yo lo que hacía era el campo. Mi padre tenía campo y yo tenía que traer la hacienda a Rota con una burra, un borrico que tenía, le cargaba 6 veces y lo llevaba al muelle. Venía yo y lo llevaba más que nada del campo. Ya cuando vine del campo, me coloqué con don Ferrecina, como está dicho, y ya me coloqué en la albañilería con él, y me hizo oficial de albañil, y después estuve de encargado. Después hicimos un sobra, en la base también hicimos un sobra, estaba yo también, pues tenía don Ferrecina 35 hombres hasta por ahí, y lo llevaba yo todo. Un añito tenía cuando la guerra civil del 36. Cuando yo estaba en el campo, estaba yo en el campo, recuerdo tendría yo 6, 7 años, más no tendría. Estaban entonces los prisioneros en donde está el Hondo. Allí estaban los prisioneros. Yo no te puedo excusar más que los prisioneros, no sé ni de lo que eran ni de lo que no eran. Pero me acuerdo que decía eso. Estaba Valdepino, que estamos, te voy a decir, ¿dónde está la retama? Sí. Ahí tenía mi padre, más para abajo tenía mi padre el rancho, en la sota que teníamos, que allí los quedábamos dormidos, quedábamos todos.
y regaba y yo y mi hermano Antonio, que se murió, también le cogió en el campo, que cuando yo me fui para la mili, lo dejé colocar con 2 cerecinas. ¿A tu padre no le afectó la guerra o tuvo que ir a la guerra? No, mi padre no. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente mi padre no tuvo que ir a la guerra. ¿Y él se dedicaba a sus tareas de labores del campo? ¿Tenía ganado? ¿Tenía qué? No, una vez tenía una vaca y cocina, poca cosa de eso, más que nada matetería. Era malleto. Malleto, para si se alojaba, eso es lo que teníamos en el campo. Que con eso no se pasa hambre. Teniendo unas pocas de gallina y teniendo lo básico... La gallina, siempre teníamos gallinas, y mataba también su cocina, lo colgaba, la morcilla y los chorizos en la choza, de eso me acuerdo perfectamente. Lo que sí conociste fue la expropiación de los campos para generar la base naval de Rota, ¿no? Mira, te voy a contar, los primeros marineros, de los primeros que vinieron a Rota, yo fui uno. De los que vinieron a donde estaba el cine Playa que te ha dicho, en la comandancia. Sí. Yo no sé si tú la conociste, la comandancia y demás. Sí, que la conocí muy pequeñito, conocí algo allí. Bueno, pues ahí, y entonces había los que estaban en las oficinas, más los 3 o 4 marineros que estábamos, yo estaba en la cocina, el otro estaba haciendo cosas, y entonces, algunas veces cogía el comandante un jeep que teníamos, que entonces en España no había allí ni un jeep, y teníamos que salir al campo con ellos, porque a decirle a los camperos, mire usted que mañana esto lo tienen que dejar vacío porque las máquinas van a entrar. Y te contaba con papeletas que salían llorando las mujeres, porque estaban todas estaban todo el mundo en el campo. Te refieres a lo que yo viví, los pocos tiempos que estuve en la Marina. Que luego le canjearon los terrenos por Nueva Jarilla, los mandaron a la pedanía de Nueva Jarilla. Y otros que los cobraron. Sí. Pues yo me acuerdo cuando entró las máquinas del puerto. Luego el Bercial, luego también el castillo de Doña Blanca, que también había muchos, y hay muchos roteños allí. Sí, viendo que prácticamente... eso yo lo por oída, pero yo el tiempo que tuve en la Marina salí 3 veces al campo con el comandante, don Enrique Noval. Enrique Noval. Que era el que estaba en Rota. Y luego posterior vino don Juan Guerrero Gutiérrez. Y después tuvo un teniente de navío que era los que iba a marcar. Yo salí 3 veces al campo nomás. De más ya caí malo y no... Pero salí al campo en aquel tiempo con la Marina a decirle al campero, mire usted, tiene que dejar esto ya porque mañana entran las máquinas, porque el comandante y eso se quedaban en el camino, pero no entraban para adentro, mandaban a los marineros. Porque entonces es que entraban las máquinas y me comentaste que hiciste varias obras en la base naval de Rota con José Resina. En la base naval hicimos el almacén del Dédalo, un almacén grande que tiene de 100 y pico de metros. Después hicimos un hangar, después hicimos la torre nueva del control. Había una, se agrandó, allí tuvimos unos pocos de años haciendo, todos encargados. Hicimos también un pabellón para los pilotos, para donde prendían los pilotos, que estaban una obra muy delicada, porque llevaban cristales dobles, porque estaban los alicados. Era para los estudios de la helicópteros, los aviones, porque entonces cuando yo estaba, los aviones no podían salir, no podían volar. Tenían pero no, daban vueltas por aquí, pero no, hasta que no lo permitió la aviación. La aviación, ¿no? No, la Marina no podía volar con los helicópteros ni nada, hasta que no lo probó la aviación. Sí, el Ministerio de Defensa en este caso. A la hora de la recepción de las películas, ¿quién decía qué película quiero o qué película me mandáis? ¿O eso realmente era un lote? La contrataban en Sevilla. La contrataba, pero no la contrataba don José, no. El que iba a contratarla. Pues había varias casas de películas. Estaba la FO, estaba la 20 Pictures FO, había muchas casas en Sevilla. Y entonces hacían los contratos.
Hacía el contrato de un lote para una temporada concreta, ¿no? Para X meses o lo que sea, ¿no? No, eso no era nada más que el tiempo de durar la película, por 3 más. Y las películas, cuando venían de estreno, venía al por ciento. Venía un inspector con la película. Es decir, cuando se estrenaba la película. Cuando se estrenaba la película, venía un inspector. Que se llevaba una parte de la taquilla. Exactamente. Y entonces el que controlaba la entrada era él. Sí, entonces, bueno, todos los que entraban de gañote, te voy a hablar como hablamos de gañote, pues aquella no se tenía que... Tenía que pagar sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Porque venía... ¿Y se quedaba el inspector hasta para la segunda...? Sí, se quedaba. ¿Y sabe qué hacía el inspector? Una maquinita que tenía que hacía tri. Se cogía fila por fila, pi. Y sacaba todo. Ticaba y sabía quiénes son los que habían entrado. Sí, para contabilizar el dinero. Sí. Claro. Y bueno, y después ¿Y qué película? De las películas que venían, ¿tú notabas el aforo mayor o menor? Lola Flores, Manolo Escobar, las películas de indios, las películas de romanos. ¿Qué película tenía mayor aceptación? Mira, aquí las películas que tenían más aceptación, te voy a decir una. Las de Lola Flores. La Lola Flores, Manolo Escobar se acababan las entradas. Sí. Y eran las cintas que venían peor de todas. Y se acababan las entradas. Pero La gata sobre el tejado de zinc, una película buena. Otra película que fue famosa, La mujer más guapa del mundo. Otra película que era La ciudad frente a mí. Esa no se me olvida. Esa es una película que don Pedro el médico fue 2 veces a verla. El médico, los médicos y los practicantes siempre tenían una silla libre en el cine, siempre. Tú veías, don Pedro estaba en la primera fila y don Pedro, el médico que estaba de guardia. Y me dice don Pedro uno de esos, dice, mañana vengo otra vez la película. Digo, sí, porque hay que comprenderla. Efectivamente había que comprenderla. Era una película que era, actualmente mía, era una niña de mucho dinero y se casó con un millonario también. Pero había que ver la película. El tío no funcionaba, ¿no? Y resulta que la noche de novio se mató, porque se mató. ¿Y ella qué hizo? Se casó con un amigo. Y la herencia era del niño y no era ella. Y el único que sabía que el médico que era, no sé cómo le llaman a esto, y a la hora de la herencia habló el médico diciendo que no era hijo suyo. Era por Painema la película. Era un pez. Yo me acuerdo de venía muchas películas sagradas de la época de Cristo. Sí, hombre. Sí. Ben-Hur y todo ese tipo de películas. Todas las películas se yo de estreno. Y se llenaba el cine, ¿eh? Ya te digo que la primera película que vino a cine de Magedo fue La túnica sagrada. Hay grandes películas, que aunque se vean 50 millones de veces, siguen siendo bonitas y con una argumentación importante. Hay películas que era el cine negro entonces no había en color. Cuando yo te digo blanco y negro. Blanco y negro. Pero vamos, ya las películas esas fueron de color. La túnica sagrada fue después un montón de películas, ya venía en color. ¿Cómo conociste a la parienta, a la señora? A mi señora, pues la conocí, yo vivía del Arco para acá. ¿Tú del Arco para el muelle? No, del Arco para adentro. Para Eugenio. Para Eugenio. Y ella vivía en la calle Tepería. Pero tú conociste el Bar España, el bar de mi padre, ¿no? Bueno, yo conocí, vivía mi novia al lado. Ah, y vivía al lado, vale. El bar de tu padre y mi novia en la casa que estaba enfrente. Al lado, Al lado. Que estaba la mujer del que estaba allí, que murió.
que era tu primo, ¿no? Mi primo Antonio. Antonio, Quirón, que estaba allí en el bar también. Entonces, allí se llama vaca pelotera de los americanos, que no veas. mi novia veía por la ventana, veía el bar de... El bar de España. El bar de España. Y hombre, que aquella calle se llama entonces calle Tripería. Tripería. Ahora han puesto... Y ahora Extremadura, creo que se llama, ¿no? Ahora Extremadura. Y el arco de regla, para entrar, para ver a la Virgen, había que entrar por mi casa. No tenía más que la entrada esa. No tenía margen para entrar, ¿no? No, entonces, que muchas veces, cuando llegaba el verano, querían ver la gente por la mañana, verla o algo, y estábamos en la cama y había que levantarse para que pasara. Que por cierto, había una cruz, porque la Virgen de Regla había un cuartito. Tú entrabas por mi casa, ¿no? Y ahí había un cuartito, ¿eh? Y estaba la capilla, la Virgen, y después otro cuartito que se vestía el cura y eso. Pero había una cruz allí que tenía muchos clavos. Y no sé dónde se han metido esos clavos, yo no sabía lo que era, lo pregunté. Dije, esos esclavos que cada vez que hacía un milagro le clavaron un clavo. A la cruz. O le pedían. Y la cruz, me han dicho que la tiene uno de Rota. La cruz esa. Y entrando para el muelle a la izquierda estaba Ana Pelapú, ¿no? La Pelapú. La Pelapú, sí. Nosotros vivía, la Pelapú estaba en la muralla de Rota. Había un ato en la luz. Y las habitaciones de mi abuela, esta, que tú has visto ahí, estaba encima de Pelapú. De Pelapú. Que era la muralla. Era la muralla de Rota. Y disfrutabas de niño del entorno antiguo, porque Rota era un trocito, es decir, Rota luego se ha ido expandiendo. Rota terminaba en la Casa de los Tornos, ¿no? Ahí ya, Nino. La calle Charcón Rota era de... Era el paseo para el ligoteo, el paseo ¿no? nada más que de media calle. De la calle Primpayano no, siempre estaba oscuro y no había nadie. Era nada más que de ahí a la plaza, de ahí a la plaza. Era. Y yo conocí a mi novia, iba con este que está en la moto, con el que está en la moto, Camasito, que tú has visto en la foto. Veníamos del muelle y venía ella con una prima suya. Y digo, Camaso, acércate a esta. Y dice, oye, tú te acá del coito, digo, mira, tú te vas a pasar. Y de ahí ya empezó. Y como vivía atrás de mi casa, iba a mi casa y ella con la hermana y ahí lo conocimos. ¿Y te casaste en la iglesia de Lao? En la iglesia de Lao. Con don Cristóbal. Con don Cristóbal. No, con don José. Don Cristóbal no te casó, te salvaste, ¿no? No, don Cristóbal, si tuviera el caso que me pasó con don Cristóbal, que te lo voy a contar, resulta que estaban arreglando la capilla de Jesús. Y entonces cuando se echaba un teso, porque no había migonera ni nada, entonces era todo a mano, cuando se echaba un teso iba a la obra de José Resina, iba buscando los cubos para pasar grava, porque ponía un solo se echaba a cubos los tesos. Y me dice Rafael Lucero, dice, llegate a la iglesia que está allí, Lázaro trabajando, que te dé irreal, para que te den te preste unos cuantos cubos para echar teso mañana. Y pues yo entro por la iglesia y me pongo antes de Jesús, Lázaro, a pegarle voz a Lázaro. Lázaro, y que allí no parecía nadie. Y resulta que como estaba la cría muy oscura, por donde está el Santo Entierro, pues, habían puesto a la Virgen, que llevaba pocos días de Semana Santa haber pasado. Y yo viendo, digo, mira, pues le voy a preguntar a esta mujer a ver si hay algún sentido por qué albañiles. Y le hago así en el hombro, digo, señora, ¿ha visto usted por aquí los albañiles? Y yo digo, oye, que tú tienes. Y era la Virgen, que tenía allí que no la habían puesto en tu sitio. Me pasó eso. Y te había confundido de ese detalle. Y entonces don Cristóbal tenía mamá leche, que no tenía mala leche. Mamá leche tenía. ¿Dónde fuiste de viaje de novio? Yo fui de novio a Sevilla. Y de Sevilla me fui a Córdoba. Y de Córdoba para atrás. No está mal, ¿no? Tampoco, en aquella época, ¿no? No.
No está mal. ¿En el tren? En el tren. Que tardaría lo suyo para llegar, ¿no? ¿Eh? Que tardaría lo suyo para llegar, ¿no? No, porque ya verás cómo pasó en el tren. Resulta que cuando se casaba uno en aquel tiempo, para mí que daban 1.500 o 3.000 pesetas, daban eso, y había que recoger al puerto. Pues entonces el taxista que nos llevó, me llevó para cobrar las 3.000 pesetas, no me acuerdo si eran 3.000 pesetas era. 3.000 para mí que era. Y resulta que cuando me dan la vez, lo llevan a la estación, saco el billete, pero cuando me dan el billete ya se vio el tren. Tuviste que esperar, ¿no? No, de ahí nos fuimos a casa de una cuñada de mi novia, de mi mujer. Nos fuimos y allí y tuvimos hasta por la noche que cogimos ella el tren. Lo cogimos a las 7 de la tarde en Cádiz. Lo tuvimos que coger en Cádiz. ¿Con qué edad te jubilaste? Yo con 65. 65 años. Me jubilaron. ¿Volviste varias veces al cine o ya no volviste más? Después de la jubilación. Después de jubilación, no, nada más que a desmontar las máquinas. A desmontar las máquinas. A desmontar las máquinas, nada más. Me llamó don Cerecina para que se las desmontara y las desmonté todas y se las llevaron. De otra forma, feliz en líneas generales de tus tareas laborales, de tu vida social y de haber nacido en este bendito pueblo, porque esto es un privilegio nacer aquí, ¿eh? Hombre, sí, claro. Y como está ahora el pueblo ha pegado un estirón enorme. Yo de la costilla para acá, Sí. de la costilla para acá era campo. Y ahora casi el centro está de la costilla para allá. Casi el centro está de la costilla para allá. A donde tú conoces a mi sobrina, a la Loli, ¿no? Sí. Que me dijo que te diera recuerdo. Sí, muy linda, muy buena persona. Sí. Ella fue dama mayor de las fiestas patronales el año que mi Jessica fue dama también. También. Fue dama, sí, además es un encanto. Lola te lo dije, una gran mujer. Me parece que monté una entrevista. ¿De dónde? En la tele. Sí. Bueno, el tiempo apremia, llevamos pues un tiempo más o menos puntual que tenemos que ponerle ya el punto final. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí echando este ratito de tertulia. Te veo fenomenal. Y yo te veo, vas a cumplir 86 años el día de San José, el día de tu santo. También es un privilegio nacer el día de tu santo, ¿eh? Sí, yo creo que me pusieron, dice que me pusieron José por mi abuelo, pero que coincidió que nací también el día de San José. Aunque es una fecha también muy bonita y una fecha muy importante. Y además conocí yo a tu hermano, al que vendía la lotería. A mi tío José. A tu tío José. Sí. Era de la edad mía. Era de la edad mía. Además era simpaticísimo, sí, hacía sus cositas. Además, es que entonces los reuníamos, cuando ya en Rota los reuníamos por pandilla, que entonces fumaba pandilla. ¿Vale? Y era de la pandilla, que también estaba allí, también vivía allí clarito. En casa de tus padres. ¿Sabes quiénes digo yo? Allí vivió, ha sido una casa de vecinos amplia, allí vivía Piñero, en la calle Puñal había Piñero, vivían los Corbetos, los Corbetos vivían allí. Luisa Corbeto, vivía... Clarito, que eran de campo, eran de campo. Tenía dos hermanos y una hermana, para mí que eran 3 ellos. Sí, allí es una casa de vecinos enorme, tanto arriba como abajo. Aunque ponemos el punto y final, José. Muchas gracias por este ratito de tertulia. Pues nada, y sobre todo mucha salud. Mucha salud, muy amable. Muchas gracias. Ponemos el punto y final a este ratito de tertulia con José Martín Niño Medina, de la familia de los Bélica. Nació en el año 1935, una dilatada trayectoria, pero ahí lo vemos, bueno, fenomenal en todo el sentido estricto de la palabra. Prácticamente va a cumplir 86 años y bueno, y tuvo la diferencia de acercarse hasta 7 Televisión para que lo conozcáis un poquito más. Buenas tardes, feliz fin de semana.